Bien, buenos días. Infinitas gracias a Patricia por su amable atención. Al tiempo que felicitarla por esta majestuosa e impecable jornada en la que ha sido capaz de reunir a gente realmente espléndida, que nos han aportado grandes conocimientos, no sobre lactancia materna. Yo creo que a través de la lactancia materna hemos ido conociendo más al bebé humano. Gracias. Bueno, me toca hablar de lactancia materna y sueño. En primer lugar, no tengo ningún conflicto de interés más allá que el bienestar de los niños y sus familias. Bien, cuando comenté a algunos compañeros de que iba a hablar de lactancia materna y sueño, algunos se extrañaron y llegaron a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Otros, incluso no tan legos, amigos de toda la vida, me contaban anécdotas de cómo al haber tenido un bebé prematuro hace muchos años, pues no sabían qué hacer con él, instintivamente lo colocaron dentro de su camisa, muy pegados al pecho, y pasaban todo el día allí, y el tiempo nos dijo, eso es el método canguro, y como madres, de forma instintiva, entienden que el bebé está diseñado y necesita estar cerca de su madre y lactar continuamente. Pero veamos por qué. Este triángulo nos hace ver que el sueño y la lactancia materna son dos fenómenos fisiológicos y comportamentales interrelacionados evolutivamente que comparten una función homeostática y que se enmarcan dentro de una influencia circadiana marcado inicialmente por los ciclos de vigilia, de luz-oscuridad. Estos ritmos biológicos cumplen una función adaptativa que inicialmente no están del todo desarrollados en el bebé y que este contacto estrecho con mamá va a permitir que la maduración cerebral logre que los ritmos intrínsecos se sincronicen con los ritmos externos, los ritmos ambientales. Pero este sueño vigilia tiene una interacción importantísima con la alimentación y a través de la alimentación se van a regular estos ciclos de vigilia y sueño y ambas cosas están íntimamente vinculadas con el neurodesarrollo, como hemos visto en las conferencias previas. Sobre todo en momentos críticos que, como hemos visto y hemos aprendido muy recientemente, todavía no se ha completado la migración neuronal y todavía hay neuronas que están llegando a su lugar definitivo. Hay un activo proceso de sinaptogénesis, de interconexiones neuronales y de arborización dendrítica donde se está desarrollando estructuralmente el desarrollo del cerebro humano. Y cualquier cosa que ocurra en este momento crítico va a tener un impacto no solo a corto, mediano y largo plazo en la vida del ser humano. Entonces, esto es lo que ha englobado el profesor McKenna, que tengo que decirlo, para mí ha sido un maestro a través de sus publicaciones y mucho de lo que yo voy a decir, pues es aprendido de él y él enseguida va a hablar, así que lo que yo no deje claro seguro que él lo va a saber aclarar porque él es realmente una fuente de investigación y de sabiduría. Bien, entonces como vemos aquí, pues lactancia, evolución del sueño y colecho están íntimamente entrelazados y esta es la forma natural y ancestral del ser humano. Y los despertares nocturnos realmente tienen una función, como veremos más adelante, no solo para el bebé, sino también para la mamá, y se les da una connotación negativa y realmente no la tienen. Tienen una función positiva tanto en el bebé y en la mamá. Bien, quizás se menciona a este capítulo de Bolt y Russell en su libro Evolution, Experiencia Temprana y Desarrollo Humano, porque nos ayuda un poco a entender cómo se gesta esta interrelación entre alimentación y sueño. Sabemos que hay animales que desde el nacimiento son muy maduros, tienen gran control neuromotor y son capaces de ponerse de pie y caminar y seguir a su madre, o si no son capaces de ello, son capaces de sostenerse y mantenerse firmemente adherido a su madre. En cambio, hay otros animales que son totalmente dependientes, con un desarrollo muy inmaduro en el momento del nacimiento y depende para todo de su madre. Y el tipo de leche o de alimento va a estar muy vinculado a este desarrollo inicial. Es así que estos animales muy maduros, pues generalmente tienen una leche que tiene poca cantidad de grasa porque el bebé es capaz de ir
o estar continuamente con su madre. Y nos preguntaríamos entonces, ¿el bebé humano en qué lugar se encuentra? Por pertenecer al género de los primates, le correspondería ser un precocial y ser capaz de estar continuamente adherido a su madre y estar mamando continuamente una leche que tiene gran cantidad de carbohidratos en forma de lactosa y poco contenido de proteína y leche, lo cual hace necesario que esté lactando continuamente. Pero bien sabemos que el bebé humano es sumamente inmaduro en el momento del nacimiento, tiene muy poco control neuromotor, no es capaz de regular su temperatura y sus funciones cardiorrespiratorias son todavía muy inmaduras. Pero es curioso ver cómo cuando exploramos neurológicamente un bebé, sabemos que hay reflejos que llamamos arcaicos o primarios, por ejemplo, el reflejo de prensión palmar o el mismo moro. Decimos, ¿qué significado tiene esto si estos reflejos deberían ser de supervivencia? Pues cuando vimos a los antropólogos y nos relatan de cómo era el ser humano cientos o siglos de años atrás, la hembra humana estaba provista de mucho vello y el bebé se adhería a este vello y de esa manera podía mantenerse continuamente en contacto con su madre. Quizás eso le da significado al reflejo de prensión palmar y el moro, si se inclina la cabeza y siente que se va a caer el bebé, pues simplemente abre los brazos y abraza a su madre para mantenerse adherido a ella. O sea que definitivamente vemos de alguna manera una impronta genética que persiste en estos genes y que nos habla de esa necesidad del bebé de estar continuamente en contacto con su madre. Niels Berman hace una publicación en 2019 y describe 4 estrategias para el cuidado del recién nacido en mamíferos. Habla de un patrón de seguimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, el potro o el becerro, que tiene suficiente madurez en el momento del nacimiento para seguir a su madre e ir alimentándose continuamente. Sin embargo, sabemos de otras especies que tienen un patrón de crianza en la cual el bebé permanece escondido, protegido de otros animales y se mantiene en silencio, sin comer e incluso sin evacuar hasta que llega su madre, la lame y entonces en ese momento evacúa y se alimenta, pero permanece horas en solitario y por tanto la leche de estas madres tiene mayor cantidad de grasa y proteína, lo cual le permite al bebé esperar a que su madre regrese de haber cazado y de proveerse alimento. Hay también especies nidificadoras donde las crías permanecen en un nido y también tienen una leche que les permite estos lapsos de espera hasta que regrese mamá a darme alimento nuevamente. Pero están las especies portadoras, y cuando hablamos de especies portadoras, yo creo que a todas nos viene a la cabeza el canguro, donde el bebé permanece en contacto con su madre en su bolsita, lactando continuamente, y quizás por ello el nombre de madre canguro que se ha utilizado en recién nacidos prematuros, y es bien sabido el impacto positivo tanto en crecimiento, neurodesarrollo y evolución de estos bebés prematuros de alto riesgo cuando se someten al proyecto Madre Canguro. Y entonces, ¿dónde está ubicado el ser humano? Si le correspondería ser precocial, realmente se ha convertido en un altricial secundario por su inmadurez en el momento de nacer, y es por ello que las madres se han provisto de muchos recursos para mantener al bebé en contacto íntimo con ellos. Lo sabemos desde poblaciones indígenas y tenemos pues una imagen de una mamá Yanomami. Yo que estuve allí, pues recuerdo cómo las madres mantenían a sus bebés en continuo contacto, lactando continuamente durante el día, y en la noche la familia se agrupaba a través de cada hoguera y permanecían todos juntos y el bebé lactando continuamente. Todo esto tiene una razón de ser. Pero vemos que incluso madres modernas pues también han diseñado de alguna manera artificios para poder mantener a sus bebés continuos, y es así que los etnólogos nos hablan de que esto es lo común y lo que hemos visto en diferentes comunidades a todo lo largo del mundo. E incluso para el sueño también ocurre así, y este contacto íntimo con un bebé con la capacidad y la posibilidad de amamantar y de succionar continuamente tiene un significado y una razón de ser tanto para mamá como para él mismo. Bien, entonces el colecho. Bueno, ya aquí entendemos un poquito la razón del colecho, y es bien sabido que los bebés amamantados colechan con más frecuencia, pero estos bebés que son amamantados se despiertan más veces.
Puede ser que en algún momento de su vida sí se despierten más veces, pero esto no tiene que ser visto como un aspecto negativo, como veremos más adelante, porque estos bebés que colechan hacen más tomas nocturnas, estimulan más la producción de leche y comen más y tienen mayor crecimiento al tiempo que están estimulando a su cerebro y sincronizándose con su madre, como lo veremos a continuación. Hay muchas publicaciones en las que hablan que madres y bebés que practican lactancia materna duermen mejor y con una arquitectura de sueño más estable. Las madres tienen más sueño N3. Recuerden que a diferencia de lo que acaban de escuchar del sueño de un recién nacido, que hay dos etapas, sueño activo, sueño pasivo, los seres humanos tenemos un sueño no REM y un sueño REM. Dentro del sueño no REM, la etapa más profundo es la N3, que cuando restauramos las funciones cerebrales es cuando se logra un descanso más pleno. Y las madres que lactan tienen mayor cantidad de sueño N3, y ello lo que explica por qué a pesar de despertarse para alimentar a su bebé, logran más descanso a pesar de mantener o de fragmentar su sueño. Entonces, de alguna manera están protegidas y de alguna manera la recompensa que obtienen por darles a su bebé de mamar es que logran tener un sueño más profundo y más reparador con rapidez, y eso les permite descansar y recuperarse. Y el cansancio que puede tener una madre en los primeros meses de vida no necesariamente es por los despertares del bebé. Cuidar a cualquier persona continuamente, así sea un adulto, todos sabemos que puede ser agotador, porque una persona que depende de su cuidador, obviamente puede agotar a su cuidador, pero no porque se despierte. Y es por ello que mamás que lactan, de alguna manera están protegidas, sobre todo cuando se da o se mantiene la lactancia materna de forma exclusiva. Hay un proyecto o una investigación que se hizo con 108.000 niños noruegos con lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, y se evidenció que estos bebés lograban un sueño más consolidado a los 18 meses. Quienes hay pensado que no. E incluso cuando hablaba de lactancia materna exclusiva durante los 6 meses, muchas veces vinculados al colecho, quienes te dicen que si colecha, pues nunca lo vas a poder sacar de la cama, ese bebé nunca va a aprender a dormir. Encontramos evidencia científica sólida, y no solo de la pediatría del sueño. Diferentes campos de investigación nos han aportado datos que nos dicen la manera de dormir de un bebé está muy vinculada a la lactancia materna. La biología, como ya hemos visto, la biología comparado nos da enseñanza de que es así, la sociología, la antropología, inclusive los etnólogos que evalúan las diferentes sociedades, y nos han enseñado también que el concepto dormir normal o sueño adecuado puede variar de una cultura a otra. Eso es importante tenerlo en mente a la hora de decir mi niño está durmiendo mal o tiene un problema de sueño, porque muchas veces realmente no tienen un problema de sueño. Simplemente no están siguiendo las pautas culturales de la sociedad en la que estoy activo en este momento, pero tengo que saber que hay muchas otras culturas en las cuales estos bebés duermen de esa manera que está durmiendo mi bebé, por lo tanto biológicamente puede ser correcto. Es bien sabido, y como les digo, hay muchas investigaciones que las madres que colechan tienen más probabilidades de seguir amamantando a los 6 meses, básicamente porque este estímulo continuo del bebé sobre el pecho hace que se libere mayor cantidad de prolactina, y eso favorece la lactogénesis 2 temprana, hay mayor producción de leche, y esto de alguna manera hace que estos bebés vayan a amamantar durante más tiempo y tengan mayor número de tomas. Estos bebés que colechan regularmente durante el primer mes son amamantados con más frecuencias, hacen más tomas durante más tiempo. Entonces, definitivamente el colecho aumenta la lactancia materna, estimula la lactancia materna. Entonces, si creemos en la lactancia materna, ¿por qué vamos a dudar del colecho? Hay muchos mitos que voy a tocar, que muchas veces los pediatras hemos establecido como dogmas, sin realmente preguntarnos, ¿esto es cierto? ¿Esto es lo que dice la literatura? Pues vamos a tratar de deshojar la margarita, ir hablando de cada una de estas cosas. Pero no quiero dejar de mencionar que no solo es la prolactina
la que aumenta. Sabemos que la oxitocina, que participa en la eyección de la leche, también tiene un pico durante la lactancia materna. Y hago un stop para hablar de la oxitocina porque es la hormona conocida hoy en día como la hormona de la felicidad. Y es bien sabido que la oxitocina hace que la incidencia de depresión postparto y de ansiedad en las madres se vea disminuida. Por eso que las madres que lactan tienen menor incidencia de depresión postparto y de ansiedad. Pero no solo la madre, estas hormonas también llegan al bebé a través de la lactancia materna. Entonces, también este beneficio es transmitido al bebé. Ya esta imagen, pues, de alguna manera la acaban de ver en la conferencia previa, y es un poco para explicar por qué los despertares nocturnos. Es que son necesarios los despertares nocturnos de un bebé en sus primeros meses de vida. Pues bueno, como había mencionado la doctora previamente, el estómago de un bebé recién nacido, de un día de vida, no es más grande que una cereza. Ella lo comparó con una canica, decimos aquí en nuestro país, una metra. Luego, a los 3 días de vida, pues tiene el tamaño de una nuez. A la semana, el tamaño de un albaricoque, decimos en Venezuela, un melocotón. Y es al mes de vida que tiene el tamaño de un huevo. Entonces, el estómago tiene una capacidad limitada y eso ya hace que el bebé deba comer con frecuencia para poder nutrirse de manera adecuada. O sea que estos despertares tienen una función, sí, y más aún si consideramos la composición de la leche materna, que tiene, la leche humana tiene poca cantidad de grasas y alto contenido en carbohidratos en forma de lactosa. Esto nos explica claramente que el ser humano, el bebé humano, está diseñado para comer con frecuencia, día y noche. O sea que estos despertares tienen una función para el bebé. Necesita alimentarse. No solo necesita alimentarse, necesita sentirse protegido. Muchas veces el bebé se despierta, come, se calma y retorna al sueño, o simplemente al sentir la proximidad de su madre, obtiene la seguridad que necesita, que son códigos genéticos que también tienen una función de supervivencia. Ancestralmente el ser humano, cuando vivía fuera de apartamento, de casas protegidos, pues vivía a la intemperie, y el bebé humano necesitaba ser protegido por su madre, por su padre, por su tribu. Y el despertar pues también servía para verificar, estoy protegido, y si no lloraba, para garantizarme la presencia de mi madre y sentirme protegido. Entonces estos despertares tienen una función para el bebé, pero como dijimos, también para la mamá, porque es bien sabido que esta estimulación del pezón durante la noche es cuando tiene un mayor impacto en la producción de prolactina. Es decir, que la succión nocturna puede generar mayor producción de prolactina por la noche. Y eso pues va a tener un efecto en la producción de leche, pero también recordemos que es la prolactina la que tiene un efecto somnífero y también le permite a mamá dormir más profundamente con rapidez y liberar más oxitocina. O sea que es un beneficio para ambos estos despertares que nos pueden parecer nocturnos y pueden hacer pensar que hay un conflicto en los intereses de mamá y bebé, y no es así. Tienen una función biológica para ambos. Hay un beneficio mutuo. Y esto lo vemos aquí en este estudio, en el cual enfocaron su atención sobre el sueño de mamá, sobre la madre que amamanta, y se administraron diferentes escalas para evaluar el sueño. Recordemos que cuando queremos evaluar el sueño de un adulto, no nos fijamos solamente en qué pasa en la noche. Muchas veces tiene más importancia qué pasa en el día, cómo está funcionando ese adulto en el día. Y entonces por eso se pasan escalas de somnolencia que ven pues la escala de Edward para somnolencia o la de Stanford, y ven como los bebés que son alimentados exclusivamente con lactancia materna, pues las madres no tienen más somnolencia que aquellas que utilizan fórmulas. O sea que realmente no es cierto aquello de darle un biberón para que duerma toda la noche y tú vas a dormir mejor. Pues no, las mamás que dan lactancia materna no duermen peor que una madre que le da fórmula a su bebé. Y vemos también que el tiempo total de sueño no es superior en los niños que están alimentados en fórmula para la madre. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque esos despertares, cuando se hace lactancia materna, son más cortos y más superficiales,
y particularmente cuando tengo al bebé en proximidad, en contacto conmigo. La madre no tiene que levantarse a buscar a su bebé para darle de comer. El bebé está en íntima relación con él, con ella, está en un intercambio continuo, no solo de hormonas, de aminoácidos a través de la leche, sino en un íntimo contacto que le permite comunicarse con su mamá a través de su temperatura, de su movimiento, de su voz, de su tacto. Y eso es lo que hace que también la madre, de alguna manera, pues no fragmente su sueño más que una madre que le da fórmula a su hijo. Y la eficacia del sueño, es decir, ese cociente que hay entre las horas de sueño y las horas que paso en la cama, no sea menor en una madre que lacta. Es decir, la calidad del sueño de mamá que lacta para nada es peor que la de un bebé alimentado a fórmula. O sea que esto ha sido un mensaje inadecuado que hemos escuchado muchas veces y que se repite sin pensar por qué. Repito, esto es realmente cierto. Pues la investigación nos dice no, no es cierto. Más bien hay muchas razones para las cuales la mamá que No, requiere no. lactancia materna duerme mejor. Entonces, ese complejo intercambio sensorial entre madre y bebé permite de alguna manera unos efectos reguladores de la madre sobre el bebé a través de esa comunicación que es el tacto, que es la temperatura, que es la voz de mamá, que genera un beneficio, decimos oculto porque no lo percibimos claramente, y que durante el sueño, incluso durante el sueño REM, que no es totalmente pasivo, es lo que en el bebé llamamos sueño activo. Hago un paréntesis para darle continuidad a lo que había dicho la doctora previamente. En el recién nacido hablamos de sueño pasivo y sueño activo. Faltaría, si hablamos electroencefalográficamente, el sueño de transición o sueño indeterminado, que es ese sueño que ocurre entre el sueño pasivo y el sueño activo. Y esto es lo que más adelante, el sueño activo se va a convertir en el sueño REM o de movimientos oculares rápidos, y el sueño pasivo va a devenir en lo que llamamos sueño no REM. Y recordemos que el sueño activo ya está presente en el feto dentro del útero materno, y hay estudios que ya han verificado inclusive los movimientos oculares y el patrón de movimientos del bebé, ya han podido identificar sueño activo en el embrión. Y lo comenzaremos a llamar sueño REM a partir de las 48 semanas postgestacionales, es decir, alrededor de los 2 meses de vida de un bebé nacido a término, ya tiene las características que tendrá definitivamente del sueño REM. Bien, entonces se ha también demostrado en primates que estos despertares también ocurren, pero no, la lactancia no va a afectar a esto. Y hay otra creencia de pensar que la lactancia pues tiene una función más allá de esto para preservar la vida de bebé porque inhibe la ovulación de mamá. Y hay quienes han dicho que en algunas comunidades pues menos favorecidas, por ejemplo, en algunas culturas, sociedades como la de Senegal, donde se ha visto que la supervivencia del primer bebé disminuye si el segundo bebé nace pues muy temprano. Entonces es una manera de garantizarse que voy a tener a mamá solo para mí en este primer año de vida, donde necesito tanto de ella y necesito alimentarme continuamente de ella. También lo vimos en el caso de los Yanomami, en las cuales cuando nacen 2 bebés, pues se le hace más difícil a la madre pues tener a los 2 junto así. Entonces hay quienes han pensado que también la lactancia materna y esta inhibición de la ovulación pues tiene esa función en algunas comunidades menos favorecidas. Bueno, la cantidad de la composición de la leche humana no solo va a depender entonces de la madre, sino que definitivamente depende del niño. Y es bien sabido que muchos niños mueren no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero por no ser amamantados. Entonces, todo lo que favorezca la lactancia materna va a ir en beneficio del bebé y de la mamá. Por eso el colecho, del cual quiero hablar más adelante, tiene una función primordial. Y fíjense ustedes, la leche materna, esto realmente para mí fue un aprendizaje. La leche materna funciona como un cronobiótico. ¿Y qué es un cronobiótico? Es una sustancia que es capaz de regular el ritmo circadiano o el reloj biológico que tenemos todos los seres humanos en nuestro hipotálamo. Así siempre hablamos de la melatonina, que es capaz de regular o ayudar a regular mi reloj biológico. Pues resulta ser que la leche materna funciona como un cronobiótico, y pues hay artículos de crononutrición en relación a la lactancia materna. ¿Y por qué? Porque la composición de la leche materna no es igual a todas las horas del día.
vemos que la melatonina pues tiene un pico generalmente en la noche, igual que otras sustancias como el triptófano, que es un precursor de la serotonina y de la melatonina. Y el cortisol, que es la hormona que tiene su pico en madre en el momento de despertar, también tiene un pico en la leche materna a esa hora. Pero no solo esas hormonas, también la leptina, que tiene que ver con la saciedad, la grelina, que tiene que ver con el hambre, y diferentes nucleótidos como el AMP cíclico, el GMP cíclico o el UMP cíclico, que se ha visto que tienen un efecto somnífero, también tiene pues un pico de incidencia al final de la tarde, y son todas estas cosas las que también ayudan al bebé a establecer ese ritmo biológico que le va a permitir adaptarse a los ritmos ambientales. O sea que la leche materna ayuda a un bebé aún inmaduro, cuyo reloj biológico todavía no es capaz de responder adecuadamente a los ciclos de luz, oscuridad, lo cual se va a convertir en el principal encarrilador o sincronizador de los ritmos biológicos del ser humano cuando me hago más grande. A esta edad y antes de los 3 meses, mi reloj biológico hipotalámico en el núcleo supraquiasmático todavía no es capaz de responder a la luz o oscuridad, y es la leche de mamá la que va a permitirme establecer estos ritmos biológicos que son fundamentales para la adaptación al medio externo e incluso van a influir en mi neurodesarrollo. Entonces, mamá ya me enviaba este mensaje en útero porque a través del cordón umbilical recibía pues estas mismas influencias, pero una vez que nazco, mamá se puede mantener comunicada conmigo a través de la leche. Me va enviando los mensajes de lo que ocurre en su cuerpo y yo sigo sincronizada con mi mamá. Y veremos un estudio del profesor McKenna más adelante que demostró que esto es así, pero aquí, en esta imagen de la leche materna como un cronobiótico, entendemos cómo mamá y bebé se comunican secretamente a través de la leche materna. Aquí vemos cómo oscila el triptófano, la metionina, el ácido aspartico, diferentes aminoácidos, así como la melatonina y diferentes hormonas, como les mencioné recientemente. Recordemos esto porque incluso hay unidades de neonatal en las cuales, por si la madre no puede lactar por una razón de fuerza mayor y tiene que extraerse la leche, se recomienda inclusive ponerle la hora a la que fue extraída la leche para administrárselo a la misma hora a ese bebé, de manera que esa comunicación entre mamá y bebé, que por una razón de fuerza mayor no puedan estar juntos, se mantenga en la distancia, para que cuando regresen y estén en contacto nuevamente, pues sigan comunicados. Esto lo saben muy bien algunas madres que han estado separados, cómo son capaces de saber cuándo su bebé se va a despertar o cuándo está por despertarse, aunque no lo estén viendo. Y es que esta crononutrición les permite esa comunicación y sincronizar sus relojes, aunque no estén viéndose. Entonces, vemos entonces que el colecho, que está aquí integrado en este círculo, la frecuencia de la succión va a determinar pues mayor duración de la lactancia materna por mayor producción de leche. Y es esto pues lo que está integrado en el término co-sleeping, que acuña o que utilizamos en español como colecho, la traducción de co-sleeping. Es por eso que el profesor McKenna pues habla de breath sleeping, no solo la alimentación al pecho, sino el sueño al pecho, que es como traduciríamos este término acuñado por el doctor McKenna. Bien, este trabajo publicado en el Sleep Medicine en el año 2018 fue muy interesante, puesto que la mayor parte de los estudios que se hacían para evaluar el sueño de los bebés en sus primeros meses de vida se hacían a partir de cuestionarios, como si fuese esto un reflejo fiel de lo que ocurre en el bebé. Y estos investigadores RUTSI se dedicó a investigar o a comparar el resultado del actímetro, que es una especie de pulsera que se lo coloca al bebé y nos permite saber si está despierto o dormido, y los cuestionarios que se le pasaban a las madres, y vimos que las madres que hacían lactancia materna daban una respuesta más fidedigna a lo que o más cercana a lo que decía el lactímetro. O sea que pareciera que las madres que lactan pues realmente tienen una impresión más real de lo que ocurre con su bebé que aquellas madres que dan biberón a su bebé, donde estas madres sobreestimaban el tiempo total del sueño o el tiempo más largo de sueño continuo y subestimaban los despertares. Es decir, que aquellas madres que daban lactancia materna exclusiva y practicaban colecho, se daban cuenta que sus bebés se despertaban,
pero aquella mamá que daba el biberón no se daba cuenta de que su bebé se despertaba, no porque no se despertaba, simplemente no se daba cuenta, pero el bebé se despertaba y como vemos en estas gráficas en color más clarito, vemos los resultados de los actímetros y vemos que es semejante el número de despertares o el tiempo total de sueño entre el bebé alimentado a fórmula o el bebé que recibe lactancia materna. Es decir, es falso de que por tomar un biberón voy a dormir más. Pues no, este trabajo echa por tierra esa creencia que parecía ser así cuando solo utilizábamos cuestionarios para evaluar el sueño de un recién nacido. Entonces, cada vez que lean un trabajo, pues pregúntense cuál fue el método utilizado para evaluar el sueño de un recién nacido, puesto que el cuestionario va a depender mucho de qué técnica de alimentación está utilizando la madre y de qué manera de dormir tiene esta mamá. Porque dormir en solitario realmente no le permite a la mamá tener esa comunicación estrecha con su bebé y saber que se está despertando. Y quisiera aquí hacer un inciso, aunque no es el tema de aquello de dormir en solitario y dejar llorar. Recuérdense que el bebé se estresa y cuando se estresa libera gran cantidad de cortisol y esto está demostrado, se ha investigado, y que el cortisol es un enemigo para el cerebro en desarrollo y que una cosa es permitir llorar y otra cosa es dejar llorar y que no hay ninguna razón para dejar llorar a un bebé durante el sueño que está asustado y que está estresado. Aquí vemos también cuando graficamos el tiempo total de sueño y vemos que realmente pues las madres que hacen lactancia materna exclusiva tienen una idea más cierta de lo que está ocurriendo al bebé que aquellos que son alimentados a fórmula. Es mentira que los bebés alimentados a fórmulas duerman más que un bebé que recibe lactancia materna. Hay muchas razones por las cuales un bebé que lacta duerme mejor. Entonces, el co-sleeping, que hemos traducido al español como colecho, no es una sola forma. Es decir, hay varias maneras de hacer co-sleeping. Entonces, nos preguntamos con quién, con mamá, con papá, con alguien más. ¿Cuándo? Es parte de la noche, es todas las noches, es toda la noche. Y la pregunta más importante que hay que hacer es ¿por qué decidió colechar? ¿Cuál ha sido la motivación? Entonces vemos que hay el bed sharing, que es cuando comparto superficie, es una forma de hacer colecho, o el room sharing, que es otra forma de hacer colecho cuando comparto habitación, que también tiene un beneficio, aunque no sea el compartir la superficie, también tiene un beneficio, pero que sea el sueño solitario y lejos del cuerpo de madre es lo peor que le puede ocurrir a un bebé. Y digo el por qué, porque existe el colecho temprano, planificado cuando la pareja ya decidió previo al nacimiento que van a practicar el colecho, o el colecho reactivo, que es aquel colecho que practicamos por demanda del bebé, el bebé que llora, y pues la madre se ve forzada a levantarse, busca el bebé y se lo trae a la cama para practicar el colecho. El impacto positivo que tiene ese colecho es mucho mayor cuando el colecho ha sido planificado, cuando es temprano y cuando papá y mamá están de acuerdo en practicar el colecho. Este trabajo investigativo del doctor McKenna pareció realmente fantástico. Se dedicó a hacer estudio electroencefalográfico, polisomnográfico a mamás y a bebés durante la lactancia y durante el sueño nocturno y encontró cómo el lactar y el practicar colecho puede modificar la arquitectura electroencefalográfica no solo del bebé, sino de la mamá y puede sincronizarlo. Es así que los bebés que duermen junto con su madre pues tienen un sueño ligero, tienen menos N3. Fíjense que el colecho aumenta el sueño REM, o lo que en el bebé llamaríamos sueño activo, y la leche materna aumenta el sueño N3, el sueño profundo. Pero se ha visto que cuando se practican ambas cosas, el bebé pues tiene más sueño N3, pero tiene una arquitectura más estable, con mayor cantidad de sueño activo o sueño REM, lo cual es fundamental, como les mencionaré más adelante, para el neurodesarrollo y particularmente para el desarrollo del cerebro emocional. El sueño de este sueño que practica, de este bebé que practica colecho, es más variado, hay mayor número de cambios de fase, es un sueño más largo en minutos. La lactancia materna incluso se puede duplicar o triplificar. Hay más interacciones a través de la vocalización, los movimientos entre madre y bebé.
hay más cambios de posición durante el sueño y una orientación mutua porque mamá siempre va a estar dándole la cara al bebé a practicar el colecho seguro. Y esto pues tiene importancia. Va a aumentar la sincronía entre las fases de sueño y vigilia. Recuerdo que en este estudio se hizo un registro electroencefalográfico simultáneo de mamá y bebé y se demostró cómo sincronizaban las fases de sueño mamá y bebé. Y en cambio en los bebés que dormían en solitario, la temperatura corporal era más baja de lo normal, los cambios de fase, la duración media, la frecuencia y la distribución de las apneas era diferente, igual que las apneas obstructivas y centrales en cada fase de sueño. Pero fíjense, el comportamiento y la fisiología de la madre y del niño, por medio de estos estímulos, de este contacto piel con piel, de esta comunicación incluso verbal, inducía una sincronización y se vio que el 60% de los despertares maternos durante el colecho se explicaban porque el bebé se había despertado primero, alrededor de solo 2 segundos de diferencia antes el bebé que la mamá. Pero 40% de los despertares del bebé durante el colecho se explicaban porque la madre se había despertado 2 segundos antes. Es decir, había casi que una perfecta sincronización entre bebé y mamá. Parece algo mágico que pueda ocurrir esto sin ninguna intención. Simplemente mamá y bebé forman una díada, un ente indivisible en estos primeros meses de vida y es una continuación a lo que ocurría en la vida intrauterina. Este trabajo de McKenna se lo recomiendo, está publicado en el Pediatrics y realmente pues es fantástico que esto ocurra y que lo podamos saber. Entonces fíjense el sueño REM o sueño activo. En el adulto vemos que a lo largo de la vida el embrión, el 100% es sueño activo y a medida que vamos creciendo pues vamos reduciendo la cantidad o la duración de nuestro sueño REM hasta ser solamente un 25% en la vida del adulto. Pero el colecho aumenta el sueño REM en comparación al sueño en solitario. ¿Y cuál es la importancia del sueño REM o sueño activo, en el cual no hay un silencio eléctrico cerebral, donde hay una actividad y durante la cual hay un aprendizaje? Recordemos que el sueño es una actividad de restauración, de reposo, pero es el momento en que consolidamos la memoria a largo plazo. Se dice que en el sueño no REM o sueño pasivo es la memoria explícita que va a ser más importante luego de verbalizado en la vida futura del bebé, pero no, en estos primeros meses, días de vida, es durante el sueño REM que se consolida la memoria a largo plazo, la memoria implícita, la memoria de procedimiento, de cuando el bebé está aprendiendo a rolear, está aprendiendo a gatear, y de particular importancia es el momento en el que el bebé procesa la memoria emocional. Particularmente ocurre el desarrollo de conexiones neuronales que implican el sistema límbico, la amígdala y los circuitos hormonales que involucran la oxitocina y la prolactina, de las cuales ya hablé. Pero no solo eso, los circuitos que tienen que ver con el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, es decir, la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés. Y es bien sabido que bebés que han sido lactados con lactancia materna exclusiva y que practican colecho, en el futuro inmediato inclusive, tienen mayor tolerancia al estrés, incluso el baño, que puede ser una situación de estrés mínimo, pero de estrés inicialmente para un bebé. La respuesta de estrés es menor en los bebés que practican colecho y reciben lactancia materna. Pero, ¿qué implicación puede tener esto en estos momentos críticos para el desarrollo de enfermedad mental en el niño, de trastornos de ansiedad, de depresión a largo plazo? Preguntémonos cuáles son los problemas que acogen realmente a la humanidad, y realmente lo que ha crecido es la población, los trastornos mentales. Y fíjense que el colecho había sido la forma ancestral de dormir y era como dormíamos hasta hace no mucho tiempo, hace 200 años que cambió nuestra forma de dormir, y no por razones biológicas, sino por razones culturales, por razones sociales, hasta religiosas, en las cuales la madre se vio necesitada de tener que dormir pues separado a su bebé, y hemos entendido esto como la forma normal o biológica, y no es así, no es así.
Y este otro trabajo también del doctor Yeller y profesor McKenna, a mí me pareció realmente sorprendente que se haya ocurrido estudiar esto, porque siempre hablamos de la diada madre-bebé, y cuando hablamos de colecho, pues, o de cuidado, no podemos olvidar a papá, porque cada día papá se involucra más en todo lo que es la vida del recién nacido. Y estos investigadores se dieron la tarea de medir los niveles de testosterona en los padres que practicaban colecho y encontraron que disminuían los niveles de testosterona en los papás que practicaban colecho, disminuían los niveles de testosterona en la noche. ¿Y qué importancia tenía esto? Estos papás se involucraban más en el cuidado de su bebé. Es decir, que pasaban de modo reproductor a modo crianza, y sabemos que la especie humana es una de las pocas en las cuales el varón también se involucra en el cuidado del recién nacido. Pero ojo, esto no quiere decir que te van a bajar tus niveles de testosterona después, tus niveles de testosterona no se van a ver afectados, sino que en la noche te vas a involucrar más en el cuidado también de tu bebé. Y esto también va a tener una repercusión positiva, porque el varón, el papá que se integra en el cuidado, también puede de alguna manera replicar algunos de los cambios positivos que tiene la mamá que lacta y que recibe y que tiene contacto continuo con su bebé. Es decir, que papá también puede emular de alguna manera estos cambios y beneficiarse de todos estos cambios positivos que puede generar en la fisiología y en la biología humana el nacimiento de un bebé. Mientras más cerca estoy, mientras más participo, pues más me voy a beneficiar de la alegría de tener un bebé. Entonces, ¿cuáles son estos mitos del colecho? Primero, se ha dicho que afecta la calidad del sueño materno infantil, pues ya hemos visto que ni el sueño de mamá ni el sueño del bebé se ven afectados, sino que hay razones para pensar que tanto el sueño de mamá como el sueño del bebé se benefician por practicar colecho. Hay quienes dicen es que el desarrollo emocional de este niño pues se va a ver afectado, va a ser más dependiente, más inseguro. Está demostrado que no es así. Hay estudios en los cuales se ha demostrado que los bebés que practican colecho cuando llegan a edades superiores pues son más independientes, autónomos que los niños que han dormido en solitario. Entonces es otro mito que se echa por tierra. Hay quienes dicen es que el colecho está simplemente limitado a culturas primitivas que colechan solo por necesidad. Recuerdo haber escuchado a un pediatra del sueño muy conocido decir que pues que él, sí, que él no tenía nada que ver con el colegio, que hablar mal del colecho, que era perfectamente pues, permisible, pero que eso era para culturas pues, más primitivas y por necesidad, y citaba a la sociedad en Malawi, en las cuales se practicaba el colecho, pero que en lo que mejoraban sus condiciones socioeconómicas, pues se separaban y cada quien pues dormía en una habitación diferente. Pues es otra cosa que no es así, porque es bien sabido y los etnólogos nos lo han enseñado, al igual que los sociólogos, de comunidades sumamente desarrolladas y modernas en las cuales el colecho es la forma tradicional de dormir. Entonces, aquí nadie colecha, diría mucha gente. Pues revisamos entonces la epidemiología para echar estos dos mitos por tierra. Entonces, el primero, mamás que amamantan y colechan duermen significativamente más y mejor. Publicación de Killing en 2004. Las mamás que amamantan y forman más horas de sueño, mejor condición física, más energía y menos depresión. Publicado por Kendall Tatwick en el 2011. Las mamás que amamantan y sus parejas duermen en promedio 45 minutos más que las familias que deciden sueño en solitario y el uso del biberón. Los despertares, como les mencioné anteriormente, son más cortos y superficiales en la diada madre-bebé que recibe lactancia materna y coleche. Entonces, el primer mito echado por tierra. El segundo, aquí nadie colecha, solo las comunidades muy primitivas. Vemos que el 9% en forma general se habla que comienzan la noche en la cama de sus padres, pero hasta un 70% se trasladan en algún momento. O sea que muchos dicen no colechamos, pero 70% se trasladan en algún momento. Estadísticas de España hablan de que hasta un 34% de las familias deciden el colecho como la forma de crianza. Pero cuando les hablaba de sociedades modernas, en países ricos, como es el caso de Japón, vemos que más de la mitad de las familias deciden el colecho como la forma adecuada de dormir. Y esto se repite en muchas comunidades del Oriente. Y es curioso porque si lo comparamos con los Estados Unidos, vemos que
En las comunidades afroamericanas un 57% optan por el colecho, seguidos por los hispanos, y en último lugar se ubican los caucásicos, que hablaban de un 17%. Pero que hemos visto en los últimos años, incluso en parejas de alto nivel socioeconómico, una publicación del profesor McKenna en el 2007, ha visto que hay un incremento en la incidencia del colecho en estas parejas en la medida que se van involucrando cada vez más en la lactancia materna, porque abren sus puertas a los beneficios de la lactancia materna. Pero incluso en parejas universitarias, Gaylor, en los Estados Unidos, en el 2005, encontró que 25% de estas parejas optaban por el colecho como la forma de criar a sus bebés. Entonces ven aquí cómo Japón aventaja a los Estados Unidos en la práctica del colecho, pero lo más curioso, es más frecuente que las madres en los Estados Unidos se quejen de problemas de sueño en su bebé que las madres japonesas. Entonces, el colecho mejora el sueño del bebé también. Y en los Estados Unidos, que es uno de los países en los cuales pues, han sido pues, más negativos o han visto de manera más negativa el colecho, pues ven que hay más problemas de sueño infantil. Saquemos conclusiones. Vemos aquí en esta publicación del el proyecto de Los Ángeles Mommy Baby, en el cual también ven reflejado como el incremento del colecho en los últimos años en las diferentes comunidades en Los Ángeles, pues es claro y definitivo. Y a su derecha ven una gráfica de cómo ha evolucionado también la posición en la que duerme el bebé. Y recordemos que actualmente pues hablamos del decúbito supino, y aquí en verde ven como el decúbito supino también ha aumentado como la forma de colocar al bebé durante el sueño, y el colecho y la lactancia materna favorecen esta posición, en contrario a la posición prona, que puede ser pues más frecuente en bebés que son alimentados al pecho, al biberón y no al pecho. Cuando son alimentados al pecho, generalmente el bebé va a estar de lado, frente a su madre, frente al pecho de su madre, o en supino, en decúbito dorsal, como se ha aconsejado ahora para el sueño del bebé, y lo cual ha disminuido, junto con la lactancia materna, quizás son los dos factores que más han disminuido la incidencia de muerte súbita del lactante. La lactancia materna, el decúbito supino y la ausencia de tabaco. Entonces, el sueño infantil seguro comienza con un embarazo libre de tabaco, un ambiente postnatal libre de tabaco, es decir, mamá y papá no deben fumar. El breath sleeping o sueño al pecho, que implica un sueño en supino. La ausencia de todos estos factores de riesgo ya conocidos, especialmente drogas, medicamentos que inducen somnolencia, alcohol, y la indiferencia de los padres y el conocimiento de cómo proveer un ambiente o un entorno de máxima seguridad para compartir la cama con el bebé, ha hecho que este sea un entorno seguro para el colecho y para el sueño en compañía para el bebé recién nacido. Entonces, quizás cuando hablamos de colecha, el argumento que establecen pues, la mayoría incluso de los pediatras es el riesgo de muerte súbita o de problemas respiratorios. Yo creo que viene de errores que se cometieron en el pasado de clasificar como muerte súbita de lactante, incluso la asfixia mecánica, y que tenía un mecanismo totalmente diferente. Pues encontramos que la lactancia materna disminuye los desórdenes respiratorios, protege al bebé de los ronquidos, de las apneas, y disminuye las posibilidades de muerte súbita. ¿Por qué? Precisamente porque el bebé que colecha, como dijimos, está en sueño REM o sueño activo, y es más fácil que se despierte, para el bebé es más fácil reaccionar ante una situación que pueda amenazar su vida. Entonces, esta capacidad de despertar del bebé, esa interrelación entre mamá y bebé que le permite a mamá regular sus funciones fisiológicas cardiorrespiratorias, hace que realmente el bebé esté protegido de la muerte súbita. Entonces, el colecho, y esto ya está publicado, no aumenta el riesgo de muerte súbita, y sobre todo el colecho seguro y el colecho planificado. El problema ha estado en que, como las madres temen ser regañadas, pues no le dicen a sus pediatras, nosotros optamos por el colecho.
Entonces el pediatra tampoco asesora a los padres de cómo se debe practicar el colecho y cuáles son las normas para un colecho seguro. Esto vendría a ser como aquella adolescente en la cual nadie le habla de métodos de anticoncepción porque la adolescente no puede tener relaciones sexuales, no debe. Entonces nadie le habla de ello y nos llega el adolescente con un embarazo precoz porque nadie le dijo lo que tenía que hacer o cómo debía hacerlo porque no debía hacerlo. Entonces si damos por hecho que las familias van a optar por no colechar, pues nos estamos equivocando, puesto que no es así. No es así y ya hemos visto las estadísticas. Entonces es importante que todos los pediatras nos involucremos en esto y nos informemos a las familias de cómo practicar un colecho seguro, porque hay mucha evidencia de que esto pues tiene un beneficio. Aquí ven otras publicaciones en las cuales pues hablan de colecho y muerte súbita y cómo no. Entonces fíjense, estas palabras, por el contrario, el hecho de compartir la cama en ausencia de otros peligros fue significativamente protector para bebés menores de 3 meses. Un hallazgo que para su momento de esta publicación 2014 fue inesperado por lo que ya se había comunicado a través de la literatura médica. Entonces, el sueño al pecho está una unidad fundamental. Madres que duermen junto a sus bebés mientras amamantan, representa la forma de sueño y alimentación más antigua y con más éxito de la humanidad. Palabras del profesor McKenna. En mis palabras diría, el colecho es mi nuevo útero y la leche materna mi nuevo cordón umbilical luego de nacer. Esto es lo que permite que mamá y yo, bebé, sigamos en comunicación y que mi mamá me siga enseñando en cómo adaptarme a este mundo en el que estoy ahora. Y recordemos que la ciencia no se refuta con opinión. Es bien sabido que estas mamás que dejan a los bebés durmiendo en solitario siempre se preguntan ¿cómo estará mi bebé? ¿Es que mi bebé estará bien? Pues bueno, cuando se practica el colecho muchas veces no tenemos que levantarnos a ver si el bebé está bien o está mal. Y recuérdense que la lactancia materna es la mejor manera de alimentar a un bebé, así como el amor es la mejor forma de alimentar al alma. Y nos da esa felicidad que nos permite dormir en paz y es el mismo amor que nos permite soñar estando despiertos. Bien. Bueno, gracias por su tiempo. Gracias por permitirme compartir con ustedes estos minutos de aprendizaje.